Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión veremos la primera clase de química. Hablaremos sobre la materia. Comencemos. Los temas que veremos en este video son la materia, la composición de la materia, la estructura del átomo y los estados de la materia. ¿Qué es la materia? Analicemos la definición parte por parte. La definición nos dice: la materia es todo lo que ocupa un espacio y posee masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto es observable y medible. En este momento observa todo lo que tienes a tu alrededor y agarra cualquier cosa. O si lo estás viendo en el celular, con el celular es más que suficiente. Entonces, lo que tengas en la mano, obsérvalo. Y puedes ver que tiene una forma. Por ejemplo, rectangular si es que ves el celular. Como lo tienes en tu mano, ocupa un espacio. Por lo tanto tiene volumen. Tenemos que hacer un esfuerzo para tenerlo en la mano, por lo que tiene peso y masa. Y esas características las podemos medir y las podemos ver. Tanto lo que tienes en la mano como todo lo que está a tu alrededor es materia. Para profundizar en el tema, nos preguntamos, ¿de qué está compuesta la materia? Es decir, ¿de qué está hecha la materia? Está hecha de partículas. Una partícula es la parte más pequeña de la materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. Es decir, para hacer la perspectiva, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un litro de agua y lo sirvo en dos vasos, el agua en cada vaso tiene las mismas propiedades que el agua antes de dividirla. Y si el agua del vaso la vuelvo a dividir en otros dos vasos, el agua de los vasos seguirá teniendo las mismas propiedades. Para no hacerlo muy largo, si yo dividiera el litro de agua una y otra vez, llegaría a un punto en el que ya no lo pudiera dividir otra vez, y me encontraría con la famosa molécula del agua, el H2O, que es lo más pequeño que puede tener las mismas propiedades que el agua en el vaso originalmente. Por consiguiente, la partícula es la parte más pequeña de materia que mantiene las propiedades químicas de un cuerpo. Puede ser un elemento, un compuesto o una molécula, pero todos ellos están formados por uno o más átomos. Ahora veamos qué son los átomos, los elementos, los compuestos y las moléculas. El átomo es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está considerada como indivisible. A diferencia del elemento, el elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos. Es decir, es una sustancia que está formada por átomos del mismo tipo. Y para saber todos los elementos que existen, tenemos la tabla periódica. Un compuesto es la unión química de dos o más átomos de dos o más elementos distintos, unidos químicamente en proporciones definidas. Una molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Dicho de otra forma, la molécula es la unidad mínima de un compuesto o de un elemento. Para entender mejor los conceptos de elemento, compuesto y molécula, vamos a analizar las siguientes imágenes. Empecemos. La primera es un elemento atómico, es decir, es la representación de la unión de átomos del mismo tipo. En este caso, no se representan compuestos ni moléculas, porque para que haya alguno de ellos se requiere la unión de dos o más átomos. Y en este caso solo es la unión de átomos con otros átomos del mismo tipo. De ejemplo tenemos al fierro, al potasio, al cobre, entre otros. En el segundo es un elemento diatómico. En otras palabras, es la unión de dos átomos del mismo tipo con otros pares de átomos del mismo tipo. En este caso no son compuestos, pero sí son moléculas. No es un compuesto porque los pares de átomos son del mismo elemento. Para que sea un compuesto deben ser de distintos elementos. Y es una molécula porque la unidad mínima de esta sustancia está formada por dos átomos. Los ejemplos de este elemento diatómico son el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, etc. En el tercero es un elemento triatómico. Dicho de otra forma, es la unión de tríos de átomos del mismo tipo con otros tríos de átomos del mismo tipo. Al igual que el caso anterior, no son compuestos, pero sí son moléculas. En la última es un elemento poliatómico, es decir, es la unión de 4 o más átomos del mismo tipo, con otros 4 o más átomos del mismo tipo, pero siempre tienen el mismo número de átomos cada molécula. Dicho de una forma coloquial, es como si los átomos formaran equipos. Si son de 1, son la primera imagen. Si son de 2, la segunda, si son de 3, la tercera, y si son de 4 o más integrantes de cada equipo, es la cuarta, y se le llama elemento poliatómico. Los ejemplos son el fósforo y el azufre. Entonces concluimos que la molécula es la unidad mínima de un compuesto o de un elemento.
Ahora en la siguiente imagen vamos a identificar si son elementos, compuestos o moléculas. Los primeros 4 pares de átomos son elementos, porque en cada caso son átomos del mismo tipo. En la primera es hidrógeno, en la segunda oxígeno, en la tercera es nitrógeno y en la cuarta es cloro. Los últimos 4 son compuestos porque se unen átomos de diferente elemento. En la quinta es un átomo de nitrógeno con un átomo de oxígeno. En la sexta son 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. En la séptima es un átomo de nitrógeno con 2 átomos de oxígeno, y en la octava son 2 átomos de oxígeno con un átomo de carbono. Y en todos los casos son una molécula, porque en cada caso se unen 2 o más átomos. La estructura del átomo está compuesta por electrones, protones y neutrones. El electrón es la partícula que forma parte del átomo y posee una carga negativa, y se encuentra dando vueltas al núcleo. El protón es la partícula elemental del núcleo del átomo y que tiene una carga eléctrica positiva. El neutrón es la partícula elemental del núcleo del átomo que no tiene carga eléctrica. Los estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Primero empecemos con los sólidos. Tienen forma definida. En otras palabras, pueden ser redondo, cuadrado, ovalado, etc. Tienen volumen definido. Las fuerzas de cohesión entre sus partículas es muy fuerte, por lo que éstas permanecen unidas. Es decir, el espacio entre ellas es muy pequeño. Sigamos con los líquidos. Primero, no tienen forma definida. Si tratas de tomar un líquido con tus manos, se derrama. O si lo sirves en una botella, toma la forma de la botella. Tiene volumen definido. Por eso podemos saber cuántos litros hay en un envase de leche. La cohesión de las partículas es mayor que la de los gases, pero menor que la de los sólidos, porque estas partículas se mueven constantemente en el fluido. Es decir, no están completamente unidas. Sigamos con los gases. No tienen forma ni volumen definidos, por lo que sus partículas tienden a separarse, y nos lleva al siguiente punto. Los gases tienden a expandirse porque la fuerza de cohesión de sus partículas es muy débil, es decir, la fuerza con la que se atraen unas a otras es muy débil, por eso se separan fácilmente. Veamos el plasma. No tiene forma ni volumen definidos, tiene un estado fluido similar al gaseoso, sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen equilibrio electromagnético, y además sus partículas están ionizadas, es decir, están cargadas eléctricamente, ya sea por falta de electrones o por exceso de electrones. Un ion es un átomo o molécula que no tiene una carga eléctrica neutra. Se denomina catión a un anión con carga positiva y anión a un ion con carga negativa. Es decir, si en un átomo hay más electrones que protones, es un ion positivo y se le denomina catión. Y en el caso contrario, cuando hay más electrones que átomos, es un ion negativo y se le denomina anión. Por último veremos cómo se le llama cuando hay un cambio de estado de materia. De líquido a sólido se le llama solidificación. De sólido a líquido es fusión o derretimiento. De sólido a gas es sublimación y de gas a sólido es cristalización, sublimación inversa. También se le puede llamar depositación o deposición. De líquido a gas es vaporización o ebullición. De gas a líquido se le llama condensación o licuación. De gas a plasma se le llama ionización y de plasma a gas se le llama desionización. Muchas gracias por ver el video. Dale like y suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales. Links en la descripción. Nos vemos y hasta la próxima.